Buenas noches amigos a su canal Logos del Alma. Este vídeo es una continuación de otro que le precede, en el que trataba el tema de la serenidad en Heidegger, haciéndolo resonar con mi propuesta terapéutica del alma como no hacer, no hacer. En esta ocasión quiero hacer una reflexión sobre la incapacidad que hay en el ser humano hoy en día, en su aceleramiento, en su productividad, en su desconexión de la naturaleza, en todo lo que ya he estado criticando y señalando en otras ocasiones, relacionado a este dominio técnico y a esta relación técnica que tiene con las cosas, con las personas, con el mundo, en donde realmente falta amor, sería una palabra, pero también la pérdida de la capacidad humana del asombro. El ser humano ha dejado de asombrarse, más en esta época secularizada, en donde ha habido un desencantamiento del mundo, en donde Dios o los dioses han muerto, en donde no se experimenta ya una dimensión sagrada, una conexión trascendente, en donde todo se trata de obtener y consumir y tener, en donde el tener, diría Eric Fromm, ha suplantado al ser. Se vive para tener, no se vive para ser. Entonces, el hombre ha perdido la capacidad de asombrarse ante el hecho de su propia existencia o de la existencia del mundo. No le llama la atención que algo sea en vez de nada. Esas preguntas metafísicas, ¿por qué el ser y no la nada?, ya no son cosas que le preocupen, que lo dejen sin dormir. El ser humano se siente habitando en un mundo que le es demasiado familiar, en donde lo desconocido es ignorado o ya ha sido del todo controlado. Y por lo tanto, su relación con el mundo, con las cosas, con las personas, ha perdido dimensión. Dimensión ontológica, dimensión de lo sagrado, dimensión del ser. El asombro parece cancelado por un tipo de saber que lo explica todo, lo describe todo, lo manipula todo, y ha dejado ese saber en su continuo responder, ha dejado de hacerse preguntas.
no hace ya preguntas. Vivir en la pregunta es permanecer abierto. Responder, en cambio, es cerrar continuamente esa apertura que el preguntar siempre deja abierto. Nosotros hemos dejado de preguntarnos porque no sabemos ya habitar en la pregunta. No tenemos la serenidad para permanecer en lo incierto y en la apertura, en lo abierto. Esa serenidad para permanecer abierto en la apertura es algo que pide de nosotros detenernos a contemplar, que pide de nosotros ralentizar nuestra vida para poder escuchar, atender, demorarnos. ¿Quién puede demorarse hoy cuando el tiempo nos persigue? Y no el tiempo metafísicamente hablando, sino el tiempo de las horas, el horario del trabajo humano. La serenidad implica, al contrario, detenernos, demorarnos, para percibir el tiempo, para tener la experiencia del ser en el tiempo. Y esa es la serenidad que también se necesita para la terapia del alma. La serenidad del no hacer es la puerta de acceso a una experiencia originaria del ser. La experiencia originaria del ser como tiempo, del ser como acaecer. De esa experiencia, dice Heidegger, nos hemos desviado en nuestro modo de pensar técnico, calculador, representativo. Nos hemos desviado en virtud del olvido de esta relación originaria con el ser. La serenidad es la puerta de acceso a este modo de habitar el mundo diferente, que no pretende hacer del mundo un objeto, que no pretende hacer de las cosas objetos, lo que se llama objetivación del mundo. Dice Heidegger que el sujeto, enfrentado a un objeto, se ha apartado de su origen, contra su origen. En este esfuerzo organizador por evitar la conexión con lo inaudito en el centro del ente. Esas son las palabras que utiliza Heidegger. Lo inaudito, lo no oído, en el centro del ente. Bien, en la terapia, el fenómeno que aparece en terapia, sea el síntoma, el sueño, el discurso, lo que sea, la imagen, es un ente que tiene su propio centro,
su propio centro no oído, y que llega a terapia a ser escuchado. Sin embargo, ¿qué pasa cuando no atendemos el centro inaudito del ente? Cuando no atendemos la voz del síntoma. Y al contrario, queremos inmediatamente dar una solución técnica al problema, al dilema, a la insatisfacción, a la necesidad que tenga el paciente. Ahí no somos terapeutas del alma, porque el terapeuta del alma está al servicio del alma, no al servicio de el ego. Para ser terapeuta al servicio del alma, hay que prestar atención al centro inaudito del ente, de eso que está ahí frente a nosotros, del fenómeno que aparece, que tiene su propia fuerza de gravedad, que nos atrae y que nos lleva por su camino. Entonces la serenidad, que implica un dejar ser, y un dejar ser implica no hacer impositivamente nada sobre el otro, es el desposicionamiento o el descentramiento del yo en aras de poder atender ese centro no oído del síntoma, de la imagen, del discurso, de lo que sea que esté diciendo el otro. Justamente el paciente llega a terapia aquejado de que el síntoma o lo que sea que le sucede lo ha desplazado de su lugar central, es decir, ha desplazado al ego, al yo, a la persona, de su lugar central, lo ha privado de lo que tenía, lo ha obligado a prestarle atención a otra cosa de aquello que estaba atendiendo, lo ha llevado por un camino que no quería ir, lo ha puesto en un lugar en donde no quería estar. El síntoma se vuelve el centro de gravedad de la vida del paciente, y si no fuera así, pues no vendría a terapia. Cuando vienen a terapia es porque ya no son el centro de su universo, ya no son los amos de su propia casa, y se quejan de esto, sufren por esto, porque quisieran recuperar el control, porque quisieran recuperar ese lugar, esa posición, ese dominio que el síntoma les ha arrebatado. El centro inaudito del ente, es decir, algo no oído que tiene su propio centro, que no está en el sujeto, se manifiesta, hace caer, de ahí viene etimológicamente la palabra síntoma, sympitein, caer juntos, caer conjuntamente. Entonces el sujeto ha caído, el sujeto que llega a terapia, el paciente, ha caído en desgracia. Todo parecía ir conforme a su voluntad y de repente aparece un ente
un ente, algo que no entiende, pero que está ahí y que lo llama a prestar atención y que lo saca de aquello a lo que estaba poniendo atención, lo detiene en su vida cotidiana y lo mete dentro de un viaje que él no quería hacer. Entonces se necesita serenidad para hacer ese viaje. La serenidad, la paciencia de decir a eso que estábamos diciendo no, pues decir sí. Ahí es en donde está la serenidad, en poderle decir sí a eso otro que no somos nosotros mismos, pero que nos ha sacado de nosotros mismos para llevarnos más allá o más acá, porque a lo mejor ya estábamos viviendo en un allá y no estábamos viviendo acá en nuestra más cierta realidad, más, sí, en nuestra realidad emocional o mental o existencial, y estábamos en una ilusión, en una fantasía, y el síntoma nos regresa, nos pone una cadena y nos lleva de regreso a algo que no queríamos ver. Y ahí se requiere, nuevamente digo, la serenidad para habitar con el síntoma, para permanecer con el síntoma y para confiar en una fuerza desconocida. Nosotros podemos pensar que el síntoma, que bien puede ser social, no solamente individual, es el reclamo del ser por el olvido del ser, el reclamo que nos hace el ser por el olvido del ser, o si se quiere, el reclamo de la naturaleza frente al dominio técnico del dominio técnico que el hombre perpetúa sobre ella. O el alma enferma para recuperar su propio equilibrio. Parece que hay la necesidad de una conmoción fuerte en las estructuras de la representación, en el pensar calculador. Hay la necesidad de una conmoción, de un acontecimiento desarticulador, desestructurador, que entre en esta cerrazón en la que vivimos, nos destartale y nos haga prestar atención a aquello que hemos olvidado. Está pidiendo, al parecer, esta modernidad a gritos un evento traumático, un evento fuerte que le haga pensar nuevamente. Y ese evento será una consecuencia del mismo desarrollo técnico llevado hasta sus últimas. O sea, pareciera ser que la técnica misma, en su acelerado avance y progreso y expansión de las máquinas
de la inteligencia artificial, de distintas cosas que están sucediendo sin que realmente nos detengamos mucho a pensar en ello. Parece ser que ello mismo podría terminar produciendo una conmoción en la humanidad que lo haga replantearse la pregunta por su propia esencia. ¿Será cierto entonces que solo perdiendo lo que somos llegaremos quizás a valorarlo? ¿Que solo cayendo en la desgracia podremos redescubrir o preguntarnos cuál es la gracia de estar vivos o el sentido? Comprendiendo un poco esto de que los síntomas aparecen reclamando algo a las conciencias que hasta ese momento se hallaban separadas o escindidas, creyendo que eran completas, y de pronto el síntoma es lo que los mete en un viaje, en una meditación, en una reflexión, en un camino de pensamiento al que se negaban. Es de ahí de donde podríamos pensar, fuera de la terapia, si justamente todo esto, este aceleramiento técnico, este desarrollo incontrolado o descontrolado de la tecnología, no nos conducirá a un despertar colectivo respecto a podernos hacer preguntas que dormidos no nos hacemos. Tal vez el efecto de esta tecnificación mundial y masiva no sea la destrucción de la humanidad, sino que a partir de ello puedan emerger nuevamente las artes, la filosofía, la ciencia que piensa, porque esta Heidegger mismo diría ha dejado de pensar o no piensa, calcula. Otro tipo de ciencia. El hecho de que la inteligencia artificial tome el control nos hará solamente flojos e inútiles, o justamente abrirán más el espacio para la reflexión, ahora que no estemos tan ocupados ni que seamos tan requeridos para la regulación de la sociedad. Ahora, lo digo, pueden ser 50 años, 100 años. ¿Dónde está el hombre? Hasta aquí llego con esta reflexión de este par de videos. Espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal, denle like, enciendan la campanita para recibir las notificaciones. Si le dan like me ayudan a que se distribuya más. Buenas noches.